Los centros de alto rendimiento son muy guays cuando te va bien. Te va bien, te sientes el puto amo, te lesionas, no estás cumpliendo, ¿no? Tus objetivos y demás. Son sitios muy hostiles, pasan muy mal. No consigues el objetivo de europeo, Juegos Olímpicos o lo que sea porque no has llegado. Es parte del deporte, ¿no? Y luego está todo el sufrimiento que no puede pasar. Mucho de fijarte en lo que hace del otro, mucho de criticar, que deportistas pueden tener un problema de alimentación, que deportistas pueden estar teniendo un problema de depresión, que cuando estás mal te come el centro de alto rendimiento. Es muy fácil seguir yéndote para abajo. Yo con ese cuerpo yo no podía correr. Pero me dijeron eso, que me sobraban como 9-10 kilos. Mi entrenador en ese aspecto lo hizo súper bien. Al menos la presión no venía de mi entrenador, venía más del entorno, de eso, de cuando te vas a hacer esa antropometría, esto y te ponen ahí los resultados, ¿no? Lo que tienes que hacer. Hablabas de Nike, Auri. ¿Cómo te rescinde el contrato y cómo lo encajas? Pues fue de una manera bastante fea, la verdad. En baloncesto yo lo veía como súper fácil. De hecho, cuando estaba en el ESTU cobraba bastante decente porque era una niña, tenía un contrato de 1.600 euros que estaba bien y te lesionas, eso no ibas a cobrar. Pero en atletismo, en este tipo de deportes, no te puedes permitir el lujo de lesionarte. ¿Cuánto gana un atleta a nivel nacional y a nivel olímpico? Es muy complicado de medir porque depende mucho de cada deportista. Yo sí lo que puedo decir que yo lo menos que he ganado, creo que han sido como 10.000 euros en un año. Lo máximo que he ganado habrán sido como... John, ¿pero qué haces viendo Fotocasa? Oye, que me han dicho, mi cuñado me dijo que era lo mejor. John, las mejores oportunidades de inversión, la mejor mandanguita de la buena, está en la mandanga inmobiliaria. ¿Qué más nos trae? Gratuita, es gratuita. Te suscribes y te llevas el ebook con las mejores 20 preguntas para conseguir los mejores pisos. Newsletter Mandanga Inmobiliaria. Aquí abajo. Es velocista, aunque sí que es verdad que cuando era niña empezó en natación, creo que hizo ballet, sevillanas, luego empezó jugando a baloncesto, selección española, atletismo, selección española, campeona de todo. Auri Boquesa, buenos días. Buenos días. ¿Qué haces aquí con los fulanos? Ya no lo sé. ¿Ya? Ahora veremos. Pero yo no lo que sé. flipo que tu día tiene 48 horas, ¿no? Mi día encima no soy de mañanas. ¿Ah, no? No me gustan. Tengo muy mal humor. Entonces, por eso he venido y digo, Auri, dadme tiempo. O sea, pues la hemos jodido viva, Sí, le hemos hecho una Bueno, patada. que si no podía venir. Y tenía que venir. Qué guay, qué guay. Sí, pero no soy de mañanas. Auri, yo he hecho las tareas, te he analizado mucho, pero quiero saber quién era la Auri de antes y la de ahora. ¿Qué ha pasado entre medias? ¿La de antes a cuándo antes? Esa Soy chica mayor que ya, jugaba, bueno, que hacía natación, hacía ballet, hacía todos deportes. Con natación, a ver, con natación cumplo el estereotipo de personas negras que se les da mal nadar. Lo cumples. Lo cumplo. Hay otros que no cumplo, pero lo cumplo. Y me apuntaron de muy pequeña, de muy pequeña. Creo que fui muy pocas clases. A lo que sí que fui durante 2 años fui a ballet y a sevillanas. Y fue un poco desastre, lo digo mucho, no sé ni en qué pensaba yo, ni en qué pensaba mi madre. Además, sevillanas, y tú estabas en Fuenlabrada, ¿no? ¿O no? Sí, tengo muy ahí gracioso. mis fotos ahí de flamenca. O sea, muy graciosas, yo quiero verlas. Y de Charleston también, ¿no? Hay unas fotos bastante curiosas que las ves y dices, ¿tenías 6 años? Y yo, sí, 6. Parece que tenía 10. Era muy alta y muy grande desde muy pequeña. Y eso, sevillanas y ballet no... Por eso luego me metieron en baloncesto. Baloncesto, luego atleta, pero es que también se metió en empresariales, trabajadora social. Dinos un poco esa época. Esa época fue muy guay, ¿eh? La verdad, fui jugadora de baloncesto en el ESTU. Vivía con una de mis mejores amigas que también jugaba en el ESTU, Laura Herrera, de Tenerife. Y es que me acuerdo perfectamente, estábamos en la selección sub-18 o algo así, y ella ya se iba a venir a Madrid. Bueno, vale, entonces el año que viene, ¿qué estudiamos? ¿Qué estudiamos para ir juntas, eh? Vale, a ver, ¿qué estudiamos? Tal. Entonces nos apuntamos las dos a empresariales, y digo apuntarse porque yo iba más, ella. Un poco feo porque, claro, nos pagaban, estudiábamos en el CEU, nos pagaba el ESTU la
la matrícula y no íbamos mucho. De hecho, se pensaban que éramos de Erasmus. Un día vienen a hablarnos a las 2 en inglés y habían pasado como no sé cuántos meses y era como que simplemente no queremos socializar con vosotros. Pero fue una época muy bonita, la verdad que la época de jugadora de básquet. Claro, eres joven, vives, bueno, tenía yo mi nómina, me pagaban bien, vivía en el centro de Madrid con una de mis mejores amigas, haces baloncesto en atletismo, te permite pues salir de fiesta. Y fue una etapa muy guay, la verdad, y necesaria también. ¿Y cómo lo hacías simultáneo, lo de baloncesto y atletismo? Porque Solo lo hice 2 años. solo 2, ¿no? Sí, solo fue durante 2 años y ahí ya estaba un poquito más centrada. Ahí ya no podía salir tanto ni nada. Luego iremos, es que es muy curioso cómo empieza en atletismo. Hay una anécdota muy guapa, ya la dirás luego, Auri. Jon, creo que nos traes una sección para Auri, ¿verdad? Bloque random. Son preguntas un poco Que no sean raritas. de esto, porque de cultura general yo no contesto, Porque, porque luego Ahora lo veremos. puedo decir pasapalabra. Eso sí, te dejamos. O no contesto y lo cortáis, Que no me dejéis mal, Bueno, Vale, está el me editor voy, aquí, o sea que puede cortar Vale. lo que quieras. Grande, Álvaro. Bubis, Guinea Ecuatorial. A mí me encantaría saber tu pasado, tus Ujú. padres. ¿Cómo Oh. lo hicieron para que tú estés ahora aquí? Pues la verdad que tiene una historia, mi padre tiene una historia súper guay, súper bonita. Bueno, bonita no es, pero bonita de inspiracional, de superación y demás. Mi padre nació español, en la Guinea Española, en el 52. Me cuenta cosas que sí, esto sí que es muy random, pero me cuenta cosas súper random, porque claro, era una provincia más de España, tal. Mi padre cantaba el Cara al Sol. Hostia. Porque era lo que, ¿no? En época de Franco, Era no lo que sé, tocaba, ¿no? lo que tocaba y él no sabían, Sí, que... claro, ¿sabes? Y ¿Hay vídeos? no. Hay fotos muy guays, muy guapas de mi padre de joven. De hecho, cuando vino también a España, pantalones de campana, cadenas, tal, era muy crack. Vino creo que con 23 años, de una historia jodida también para venir, cuando bueno, se van los españoles, golpe de Estado, no sé si cuando se fueron los españoles empezó a gobernar Macías, luego no sé exactamente en qué años vino mi padre, si era cuando ya el dictador que está ahora dio el golpe de Estado o antes o no me acuerdo bien, pero al escapar de ahí pues fue una batalla, una lucha para él también. Tuvo que caminar un montón, terminó en Camerún, le metieron en el calabozo, se olvidaron de él, estuvo 6 días sin comer, sin beber, fue una odisea. Luego él vino tenía ya una tía abuela aquí. No, una tía, es mi tía abuela, perdón, una tía mi padre, que fue la que luego ya le trajo a España, le consiguió mandar un billete y demás. Y cuando vino, cuenta mi padre, tiene una foto en el zoo, súper guay, en el zoo de Madrid, de cuando entras, ¿no? Que te hacen la foto, porque yo decía, ¿esta foto quién te la hizo? Y yo dije, no, me la hicieron y la compré, ¿no? Y es súper guay. Y también otra vez, no sé por qué decía, ¿no? Y cuando murió Franco, dice, yo fui ahí y me miraban raro. No, pero bueno, vino a España, estudió, bueno, trabajó de un montón de cosas, la verdad. Es enfermero, luego es licenciado en Derecho también. Nos sacó adelante junto con mi madre, a mi hermano y a mí y a 5 primos que vivían con nosotros. Ostras. Éramos muchísimos en casa, éramos un montón. Yo no sé cómo lo hacía mi padre, pero estuvo como 12 años con 2 trabajos. Mi madre también trabajaba. Y luego esa etapa sí que es verdad, nos sacaron adelante, pero fue muy guay. Fue vivir cuando eres niño para los padres, pues no tanto, obviamente, pero cuando eres niño, vivir con tanta gente en casa te curte mucho y tienes momentos muy divertidos, pero momentos también de, ojo, ¿sabes? Aquí yo también quiero, bueno, pues de guardar un poco tu sitio, de las peleas, ¿no?
Pero fue interesante. Yo creo que en mi infancia esa etapa ha sido muy interesante, muy bonita, dura en algunos sentidos. No mucho para mí, obviamente, pero porque yo me considero una persona bastante privilegiada, con bastantes privilegios de tener tu madre y tu padre que luchan, ¿no?, por sacarte adelante y demás. Eso yo creo que ya es mucho de los que mucha gente puede tener. Pero sí que al final ves la realidad de las personas migrantes, ¿no? Están a tu alrededor, lo que tienen que luchar en un país en el que no son bienvenidos, muchos de ellos, ¿no? La mayoría, obviamente. Y todas las cosas que tienen que hacer para salir adelante ellos y sacar adelante a familiares ¿no?, y gente, amigos, o que también están en situaciones similares. Él lo recuerda con nitidez, ¿no? Esa época en la que los españoles estaban en Guinea, tu padre. ¿Con qué, perdón? Con nitidez, o sea, lo Sí, recuerda, sí, sí, lo recuerda mucho, además. Lo recuerda mucho, ahora está yendo a un montón. Estuvo, que la adoro, Lucía Mbomío, que es una periodista y escritora. Le entrevistó en un proyecto que se llama Afromayores. De hecho, sigue la exposición fotográfica en la Casa Encendida. ¿no? Y era, ¿no?, exposición de fotos. Y también un pequeño documental, entrevistas, ¿no?, de 15 minutos. Y ahí cuenta un montón de cosas también. Y lo recuerda muy bien, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Es que quería ahondar ahí. ¿Qué experiencia tuvo con los españoles ahí? Poco a poco me va contando más cosas. Y a ver, tampoco te puedo contar ahí mucho, pero él, bueno, pues de hecho recuerda casi peor la etapa donde ya todo se empieza, ¿no?, a revolver. Sí. Porque, bueno, cuando él nació y tal, había cierta estabilidad falsa, a lo mejor, no sé, pero joder, mi padre, bueno, su generación además son, bueno, de tíos, mi padrino y demás, es gente súper culta, súper educada, súper luchadora. Era una etapa en la que salían bastante adelante y salían muy bien. Y luego mi madre se saca en 12 años, la generación de mi madre, ahí ya empezaron a sufrir mucho más. Vale. Menos educación también, menos formación, muchos más problemas. Entonces, bueno, yo creo que él recordará, supongo, pues la parte, ¿no?, de la infancia, a lo mejor de estar un poquito mejor, y luego ya cuando demás problemas, no sé, no me puedo. ¿Sabes por qué te lo decía, mover Uri? Porque mucho, he visto alguna mojar. película, Palmeras en la nieve, luego otra que vi hace poco de King Gutiérrez en el cine, y ocurre, siempre me hago esa misma pregunta, ¿no? Si estamos trasladando la realidad a las pantallas, por eso te hacía esa pregunta. Palmeras en la nieve yo creo que es un libro y una película que fue muy necesaria, porque a mí en el cole no me hablaron de que Guinea Ecuatorial, ¿no?, de que fue antigua colonia española. Y ahora cuando voy a los institutos y cuento, ¿no?, que soy bubi, siempre además ¿no?, soy bubi, que es lo que ahora se conoce como Guinea Ecuatorial. Antes Guinea Ecuatorial no existía, ¿no? Bueno, pues todo lo que se hizo con la colonización, lo que se hizo al salir de ahí, que fue un auténtico desastre. Y hay muchos jóvenes que no tienen ni idea. Digo, si es un país en el que se habla africano, ¿no?, en África en el que se habla español, que fue colonia española hasta hace poco, que no estamos hablando de esto y no tenemos ni idea. Entonces, yo creo que ese libro y la película vino muy bien, pero bueno, está muy, al final, para que pueda salir en la tele, pues... Se suaviza. Sí, sí, sí. Nombrábamos Bubi. Quiero que me digas 3 cosas que os hace diferentes a nivel cultural a los bubis. Jolín. ¿Qué presión has metido, Joseba? Sí, un poco. Sí, me genera mucha curiosidad. Un poco. Porque leí alguna entrevista a Bubi y digo yo, joder, quiero saber más. Sí, a ver, al final para mí, ahora te contesto, no voy a Sí. hacer como los políticos, igual sí, los buenos estos, pero ahora te contesto. Para mí eso ha sido siempre muy importante, ¿no? Porque con el tema de la identidad, poder identificarme como bubi, es de lo que son mis padres, al final obviamente. Como he dicho, ¿no?, mi padre nació en la isla de Bioko, somos de la isla, ¿no?, que pertenece también a Guinea Ecuatorial, pero es una isla, ¿no?, que no está muy alejada, pero que no es, hay parte de islas y partes del continente, ¿no?
Y para mí sentirme, aunque no haya estado, no he estado nunca, sentirme bubi, haber hecho cositas aquí, ¿no? Saber las tradiciones bubis, estar relacionada con mi comunidad, pues es muy importante, me ha dado mucha identidad y sobre todo cuando en esas etapas, ¿no? Cuando yo no podía sentirme española por ser negra, pues es como, bueno, mira, soy bubi. ¿No? Guinea Ecuatorial no lo conozco, ¿no? Además, mi padre no nació en Guinea Ecuatorial, nació en la isla de Bioko. Entonces, es un tema muy complicado, muy complicado. Sí, no me voy a mojar más. Sí que sé que estás muy trabajada a nivel de... Tienes esa conciencia antirracista, feminista. ¿Tú en el pasado, Auri, llegaste a tener complejo por ser negra? Yo hablo del complejo de negra y de hecho es un... Bueno, no sé si existe o no, pero yo hablo del complejo de negra. ¿Qué es el complejo de negra para mí? El complejo de negra, que todavía ahora estoy mucho mejor, pero lo sigo teniendo, es época de pandemia. Yo vivía en Suiza no, no tenías que ponerte mascarillas en esa etapa hasta tarde, no había que ponerse mascarillas en transporte público ni nada, ¿no? Llego a España, en el tren, si había gente sin mascarilla, pues bien, yo era como, me la quiero quitar, no me la voy a quitar porque va a decir, los negros no se ponen la mascarilla, ¿no? Al final un negro no solo nos representamos a nosotros mismos. Ahora, por ejemplo, yo he llegado tarde y decía, joder, es que van a decir que los negros llegan tarde. Tal. No, es verdad, al final hueles a sudor, no hueles a sudor, los negros huelen mal. Los negros son sucios, ¿no? Los negros es como... Entonces, a mí en casa, que no digo que sea positivo, ni mucho menos, es bastante presión, pero lo tienes que entender así y ya está. Mi madre estaba loca porque fuéramos, en plan de no podéis ir ni oliendo a sudor, ni sucios, ni sin crema en las manos, no podéis ser los malos estudiantes, no podéis ser... Y no solo por nosotros, por sacarnos, ¿no? Sino por eso, porque no digan que nosotros tal, no chilléis, no podemos hacer ruido. Tenemos unos vecinos negros que son ruidosos. No podéis ser vosotros, ¿no? Los ruidosos. Y eso es lo que yo llamo el complejo de negra, ¿no? Cuando piensas, cuando no de manera... Si estoy en un restaurante y yo grito mucho, y me río muy alto, pero a veces a lo mejor no lo hago para, bueno, pues eso, para que no digan que somos chillones todos, ¿no? Entonces te cohíbe un poco eso. Pero sí que es verdad, ¿no? Que hasta muy tarde no entendí que yo, bueno, pues que es hasta muy tarde cuando me preguntaban, ¿no? Si había vivido racismo o machismo, yo decía que no, porque tampoco había hecho esa reflexión, ¿no? De entender qué es exactamente el racismo cuando a lo mejor no, bueno, pues ahora, ¿no? Vemos en el fútbol, pues los casos o los casos que ha habido, ¿no? De que les tiraban plátanos y tal. Yo ese tipo de agresiones así no he vivido. Yo creo que nunca, ¿no? Es como son temas o cosas un poco más sutiles las que yo he podido vivir, ¿no? Entonces es mucho más difícil darte cuenta de esas cosas. Tema Rubiales, selección española femenina. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que fue algo más mediático en cuanto a la prensa o qué pasó ahí? ¿O no estás puesta? No, sí, más o menos, no mucho, tengo pendiente y quiero verlo, no sé si lo habéis visto ya el documental. Sí, yo lo he visto. Tengo ganas, ¿te gustó? Está bien, sí, porque cuentan muy de dentro, ¿sabes? Ellas salen hablando mucho ellas y es información que de la otra forma te pierdes. Yo creo que fue, por una parte, bastante negativo, ¿no? Porque de repente consigues un hito histórico y que se vea ensuciado, enturbiado, ¿no? Por un señor que, bueno, pues que todos sabemos, ¿no? Que cómo es, qué hace y demás. Pues yo creo que da mucha rabia. Pero también creo que esto a nivel feminismo, a nivel concienciación, ¿no? De qué es también, ¿no? Lo que hablamos de comportamientos machistas o demás, se ha visto muy claro. ¿No? Y creo que obviamente hay de todo, hay gente que no entiende, hay gente que dice que es exagerado, hay gente que dice no, pues oportunista, ¿no? Para luego hacerte famosa o lo que sea. Pero yo creo que si se ve y si se entiende y se analiza todos los sucesos, cómo fueron, creo que se puede entender muy bien
pues eso, que cómo funciona el abuso de poder, cómo funciona, ¿no? Todo el tema de que te invadan tu cuerpo sin preguntar y lo puedan normalizar, ¿no? Porque obviamente que te planten un beso aparte, ¿no? Yo ahí ya, cuando doy charlas, hablo de muchos temas de estos dentro de instituciones, entrenadores y demás, que un presidente de una federación, le quiera dar un beso en un pico en la boca a una jugadora está totalmente fuera de lugar, ¿no? Y yo creo que no voy a decir que estuviese bien que pasase, pero es interesante que pasen esas cosas en sitios donde todo el mundo, ¿no?, puede ver y analizar al menos un poco, ¿no?, dónde estamos, por qué pasan este tipo de cosas, por qué se les protege a este tipo de personajes, o las cosas que luego que decía después de pasarlo. Es como, bueno, que ya ha pasado. Al menos un poquito de autocrítica, vete cuanto antes, ¿no? No. Pero no sé. Voy a decir, ¿qué pensáis vosotros? Hombre, yo voy a decir una Que te frase. estamos entrevistando, Auri. Yo voy a decir una frase que suelo decir mucho y al final todo pasa por algo. Y tenía que pasar. No quieres que pase porque no es algo agradable, pero tenía que pasar Sí. para pues, todo lo que vino después. Ujú. Entonces, Yo me lo quedo creo con eso. así, y que a lo mejor luego eso, si el acto en sí no es mucho, poco, regular, no sé, pero es como, pero también siento eso, que tenía que pasar algo por eso y por muchas otras cosas que suele haber detrás. Dana Valencia, nosotros lo hemos vivido muy cerquita. ¿Tú cómo lo Mm. viviste, Auri, y qué crees que pudo ser mejorable? Hmm. Me da esto porque me estáis preguntando unas cosas. Se acaba ya este bloque. Tranquila, que es la última. Es el random, es la última. La verdad que fue algo muy duro, ¿eh? Creo que yo no sé si vosotros sí habéis ido, ¿no? Yo no he ido. Sí que, bueno, he contribuido en la medida de lo posible. Sobre todo, además, quiero que haya mucha conciencia de, que es lo que suele pasar, ¿no?, de que la ayuda ahora nos volcamos todos y es como es que van a necesitar ayuda durante muchos meses y muchos años probablemente, ¿no? Creo que estoy totalmente en que se podía haber evitado, no, obviamente no la riada, pero sí las muertes. Sí, creo que se podían haber evitado las muertes. Creo que es increíble, ¿no?, que a día de hoy cosas evitables no nos pongamos las pilas para evitarlas, ¿no? No sé, creo que fue un despropósito. Era algo muy fácil. Va a pasar esto, quedaos en casa, no salgáis, ¿no? Luego los daños materiales, pues, bueno, pues tendremos que, ¿no?, ponernos a ver cómo trabajamos en ellos, porque los iba a ver, pero que mueran personas cuando podían no haber muerto es una irresponsabilidad brutal. ¿Cómo se podía haber evitado? Pues al final yo sí que creo, joder, porque muchas veces dicen, no, es que, claro, como que la información estaba ahí, de que iba a pasar eso, todos tenemos, ¿no?, de manera individual acceso, ¿no?, a esa información. No fue lo mismo, obviamente, pero cuando cayó Filomena nosotros sabíamos, nos habían avisado que iba a pasar, ¿no? Entonces, que hay una parte a lo mejor de responsabilidad personal, de estar bien informados y demás, pero la realidad es como si nos gobiernan, ¿no? Yo pensaba, yo si fuera alcalde de una ciudad o esto, digo, no se me muere la gente así, a lo tonto, cuando se puede evitar, ¿no? Es como, es también mi responsabilidad de hacer lo posible para que no pase, ¿no? No sé. Pero nos tenemos que poner las pilas como a nivel individual y como sociedad también, ¿eh?, en estos temas. ¿No? Dicen, no, obviamente es algo que pasaba, que no es solo el cambio climático, pero que va a pasar con más a menudo por el cambio climático. Entonces, ¿qué vamos a hacer, ¿no?, para que este tipo de cosas pasen lo menos posible? Pero no sé, por algunas veces sí que tengo un poco de esperanza, ¿no?, en la sociedad, en nosotros.
Pero por otras veces pienso, yo creo que estamos yendo a peor. Porque a los políticos no les interesa mucho ponerse las manos, ¿no? Ponerse las pilas para poder evitar este tipo de cosas y luego no hacen nada más que echarse balones fuera, no sé, es un poco triste. Sí, yo lo traduzco para mí en una frase que es, o sea, en una palabra, es mediocridad de la gente que tenemos arriba en la política. Y esto no significa que a mí me gusta mucho que cada uno se tiene que responsabilizar de lo que pasa, ¿sabes? Eso está claro, porque si no, siempre sacas todo fuera, siempre todo es externo. Y es verdad que tiene parte de externo, pero es que la gente los políticos que nos gobiernan, pues es que no hace falta decir nada, porque es que es mediocridad. Entonces, bastante claro. Ahora viene John con el... Nos quiere hablar de deporte, quiere cambiar, ¿verdad, John? Bloque de deporte. un poquito esto? No, pero que me ha dicho que no hace falta. ¿No? El que maneja aquí el cotarro me ha dicho que no hace falta. Acuérdate que es esto, ¿eh? No, pero el de hoy esto no me ha dicho. ¿Qué nos traes? A ver, cuéntanos. Bloque de deporte. Auri, me encantaría saber un poco, lo has iniciado antes en la primera charla que ponías en contexto, pero ese solapamiento de atletismo y baloncesto. ¿Cómo manejaste eso? Has dicho 2 años, explica un poco, que a mí me crea mucha curiosidad. Ahora que has dicho lo de la mediocridad. ¿Te ha gustado? No, porque lo cuento como anécdota, pero se puede ver un poco, ¿no? El tema de la exigencia, ¿no? Que había en casa. Cuando estuve compaginando baloncesto y atletismo, que fueron solo 2 años, mi tía me dijo, mi madrina, la adoro, es la hermana de mi padre. Elige, ¿eh? O baloncesto o atletismo. No puedes ser mediocre en 2 cosas. Hostia, qué crack. En una a lo mejor sí, pero en 2... en 2 no. No sé cuál era la pregunta. Que contases un poco esa experiencia de esos 2 años, cómo te apañabas, ¿sabes? De ir de un sitio a otro, igual confundías los nombres de las de atletismo con la... un poco no, era fácil, era bastante fácil. Además, coincidió con... Yo dejé de ir a la selección española de baloncesto en sub-20 y coincidió, ¿no? Esos años en los que no me llamaban para la española, entonces los veranos los tenía libres. Y lo que hacía era baloncesto en la temporada de baloncesto de... No sé cuándo se empieza, ni siquiera septiembre, ¿no? Creo que se empieza a finales de agosto, septiembre, sí, hasta abril. Y luego en abril, el verano, hacía atletismo, perdón. Entonces estuve 2 años así. Pero no entrenaba, no hacía entrenamientos de atletismo mientras que jugaba baloncesto, sino que primero una temporada y luego la otra en verano. No le hacía falta, ¿eh? Ya estaba entrenada ya. O sea, que era, resumido, eras un poco mediocre en baloncesto y te pasaste a atletismo. ¿Puede ser o no? A ver, la realidad es que la absoluta se me estaba quedando muy, muy lejos, muy lejos. Yo creo que sí que... de manera diferente, a lo mejor sí lo podía haber logrado, porque mi perfil les gustaba mucho a los seleccionadores, era un perfil, ¿no? Bueno, pues de meter intensidad, de trabajo defensivo, rebotes, ¿no? A mí fue un poco arma de doble filo, porque, claro, me fui especializando mucho en eso, entonces empecé a perder mucha confianza, por ejemplo, en ataque, pero me querían en el campo los entrenadores, ¿no? Y era un perfil que en ese momento tampoco había en la absoluta, ¿no? Y me lo dijeron que, bueno, que ojalá pudiera llegar, pero claro, al final te vas... A mí de pequeña, por ser alta, me ponían de 4 y de 5. En el estudio profesional me decían, ahora tienes que jugar de 3, que era obviamente, ¿no? Y digo, vale, ¿y eso cómo se hace? Creo que esto es bastante, y lo vemos, ¿no? La especialización temprana, el daño que hace a los deportistas, aún no sé cómo funciona en el fútbol, pero aún incluso atletas, ¿no? Es como que hay decatlón, ¿no? Hay heptatlón, que lo hagan. ¿Para qué quieres que un niño se especialice con 7, 8, 9 años solo en saltos? Es totalmente absurdo, ¿no? ¿Cómo vas a especializar, ¿no? a niñas? Tú eres base y solo base, o tú eres pivot y solo pivot con 16 años. Y luego, ¿qué hago? Solo cuanto más completo seas, mejor, ¿no? Entonces, ojalá hubiese menos prisa en categorías de formación, que además son categorías de formación para formarles en todo, que adquieran todas las habilidades posibles, y así además tendrán más posibilidades de ser profesionales o ser mejores deportistas cuando sean mayores, cuando sean adultos. Y por ejemplo conmigo no hicieron eso.
Entonces, cuando llegas al lado este y tienes que esto, es como, vale, si es que la izquierda no la utilizas, ¿no? Y yo no. Digo, bueno, o sea, que no puedes jugar. Y luego, bueno, sí que es verdad que, claro, el primer año que la primera carrera que corrí, creo que fue en 2008, corrí una carrera random con el maratón porque necesitaban a alguien de 400, me lo pidieron, yo dije que sí. Digo, Eso, cuenta esa historia, que yo la sé, sí, pero voy. yo no. Eso, ¿cómo te ficharon? Que es muy curioso. Como entrenábamos, el ESTU entrenaba en el centro de alto rendimiento. Y de hecho, mi primer entrenador de atletismo era el preparador físico del ESTU. Él lo veía que era buena, pero no era el que tiró, ¿no?, de la cuerda para que me pasase al atletismo, de hecho, porque no podía hacerlo. Pero sí que a veces hacía como test, ¿no? Y yo, es que de pequeñas somos tan bobas, decía, vale, pues si Auri da una vuelta a la pista en menos de lo que sea, las demás no tenéis que darlas. Y era como, venga, Auri, yo venga. Como que lo recuerdo que me motivaba mazo. Y entonces yo creo que eso lo hacía para un poco medir mis capacidades, ¿no? Y la primera carrera fue en 2008, que además en 2008 fue mi último año de selección española sub-20. Fui con el maratón, corrí la carrera, bueno, corrí 2 carreras, está el vídeo en YouTube, un auténtico... Lo hice bien, pero ves corriendo y es como... corría fatal. Corría muy mal. Luego volví a correr otra, hice la mínima para el de España. Me fui con la selección sub-20, ese año quedamos cuartas de Europa. Y luego me fui a Tenerife, al Campeonato de España, y quedé finalista, me metí en la final. Eso fue 2008. En 2009 ya quedé campeona de España, con 53,60 y algo. Y luego en 2009-2010 estuve compaginando baloncesto y atletismo. En 2010 me quedé tercera, no conseguí no hice marca personal, que suele ser raro, y fue cuando me dijeron mediocre, no. Y además el ESTU bajó también a segunda ese año. Y fue cuando decidí que... Que os jodan. me voy de aquí. Te pasaste al otro bando. No, y fue cuando decidí irme, sí. Y sobre todo porque tenía ahí, no sé, que mi entrenador me decía, igual lo consigues, igual no, pero tenía ahí la espina de, bueno, la absoluta Juegos Olímpicos con baloncesto, que era mi sueño desde pequeña, digo, no va a ser nada fácil. Y digo, y con atletismo, a lo mejor si empiezo lo puedo conseguir. Y en 2 años fui a los Juegos. Qué bien. Es que guay. 2017, te vas a Suiza, estás en un centro de alto rendimiento. ¿Qué te motivó a tomar esa decisión? ¿Qué ocurrió ahí? Estaba fatal. Estaba fatal. Los centros de alto rendimiento son muy guays cuando te va bien. Te va bien, te sientes el puto amo, todo, ¿no? Muy bien. Cuando empiezas a tener ya sea, bueno, o te lesionas o no estás cumpliendo, ¿no?, tus objetivos y demás, son sitios muy hostiles y se pasa muy mal. Entonces yo llevaba desde 2014 sin hacer marca personal. Y claro, una de las cosas también que creo que es súper importante cuando se trabaja o se habla con niños deportistas es que entiendan bien cómo funciona el rendimiento, ¿no? En plan de que no es así, ¿no? Que no tengamos pájaros en la cabeza, que pienses que porque te esté yendo bien te va a ir bien siempre y dejes de valorar, ¿no?, cuando en la etapa más, ¿cómo se dice?, no de subida, sino así. Sí, meseta, transición, ¿no? meseta, ¿no? Transición, meseta. Porque yo, bueno, al principio no... Bueno, seguía yendo a campeonatos del mundo, seguía yendo fui a los Juegos Olímpicos de 2016, pero no hacía marca personal y me empecé a frustrar mucho. Además estaba entrenando muy bien, ¿no? A nivel eso, pues lo que dicen, a nivel psicológico, era la primera vez que empezaba en atletismo, que empezaba a flaquear, ¿no? Y necesitaba cambios. Lo hablé con mi entrenador. Los Juegos Olímpicos de Londres no me fue bien, pero llevaba 2 años de profesional en el deporte, totalmente entendible. Los de Río
venía de haber sido finalista europea, estar entre las 10 mejores de Europa y fui a Río a hacer también una de las peores actuaciones del año, entonces pues eso pesa mucho. Y notaba que necesitaba cambios. Mi primera opción no era irme, de hecho lo hablé con mi entrenador y eso, yo no quería irme, no me quería ir. Estuve cuando jugaba baloncesto, estaba en el ESTU y no me iba a ir del ESTU porque soy, ¿no? Creo que a mí me costaba mucho salir de mi zona de confort, ¿no? Es como estoy en Madrid, me gusta estar en Madrid, cerca de mi familia, tal. Entonces la primera opción no era irme, pero necesitaba algún tipo de cambio y mi entrenador no me lo iba a dar. Porque era como, de hecho lo dijo, ¿no? Como, de aquí para acá estás bien, de aquí para acá estás mal. Es como, vale, ¿qué hacemos? ¿No? Digo, si no hacemos ningún cambio, si de aquí para aquí sigo mal, no voy a salir de aquí, ¿no? De este bache. Entonces coincidió que mi pareja estaba en Alemania, estaba en Múnich. Entonces el 2017 pues decidí como hacer un año de... Seguía entrenando y demás, pero bueno, mira, no voy a tener muchos objetivos deportivos, que sí que terminé yendo con la selección y demás, pero quería probar, quería ver cómo se entrena en otro sitio, no sé, un poco de cuando ya... cosas diferentes. Y coincidió que en ese viaje fui a una competición y vi a un grupo suizo que es que compitiendo había un entrenador con sus atletas suizas, muchas atletas también racializadas, un grupo, no sé, que me dio como muy buen rollo. Las busqué por Instagram, les empecé a seguir, veía que se iban de vez en cuando a Sudáfrica de concentración, a sitios súper chulos, entonces les escribí para ver si me podía ir con ellos a Sudáfrica de concentración. Me contestó enseguida el entrenador, me dijo que sí, que por supuesto. Y ahí ya fue cuando empecé a decir, bueno, fui a Sudáfrica, me di cuenta que digo, que a mí esto me sigue gustando, que lo que pasa es que no me motiva donde estoy ahora, ¿no? Ellos tenían la base en Suiza, entonces ya fue cuando 2017, la temporada de 2017-2018 me fui a Suiza. Este entrenador además es el entrenador de Fenkebol, que luego ya fue todo bastante convulso, porque me voy a Suiza, me voy a Lausanne. Estoy ahí año y medio y al año y medio le ficha la Federación Holandesa a Logan. Y fue todo un poco... Fue bastante difícil, porque él se va a Holanda, el grupo se medio deshace, yo me voy de Lausanne a St. Gallen, que se habla alemán. Mi pareja viene a Suiza porque habla alemán y también tenía familia en Suiza. Pero claro, yo empiezo a entrenar sola. A distancia con mi entrenador. Entonces fueron momentos muy complicados, de muchísimo crecimiento personal, la verdad, pero no fue fácil. Para mí, al final, desde 2014 que no hice marca personal, todos esos años fue una inversión de todo tipo, incluso económica. Era como yo empecé a invertir. ¿No para estabas poder... becada ahí? Perdona. Ahí perdí bastantes becas. Ahora no me acuerdo bien cómo fue, pero obviamente, ¿no? Tu rendimiento baja, aunque vayas por ir a la selección española no tienes beca de la federación. Luego estaba con Nike, de Nike me rescindió el contrato. Fue una etapa bastante complicada. Y yo lo digo, mi inversión, cuando me iba bien en el atletismo, como no me compré ni coches, ni casas, ni nada, bueno, casas lo digo como si pudieras comprarte casas con el dinero del atletismo, pero que no hice ninguna inversión así material, yo estuve invirtiendo para conseguir mi objetivo en los Juegos Olímpicos de Tokio durante todos esos años, que al final salió bien por la pandemia, porque si hubieran sido en 2020 yo no creo que hubiera conseguido hacer un buen papel en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero eso, yo como siempre que hablo del deporte, hay cosas que salen mal, que se ven, bueno, pues que son difíciles. Además me empecé a lesionar bastante. Estás en un país que no es el tuyo, sin grupo de entrenamiento, con tu pareja, mi pareja tenía su trabajo y su grupo, pero yo ahí al final estaba en Suiza un poco pues esperando a la hora de entrenar y poco más. Sí que me unía con el grupo en los training camp, cuando se iban a Sudáfrica sí que me iba con ellos, pero al final estaba bastante sola. Pero salió bien.
Hablabas de Nike, Auri. ¿Cómo te rescinde el contrato y cómo lo encajas? Pues fue de una manera bastante fea, la verdad. Eh, porque fue en... Se me olvidan los años. Lo diré. Creo que 2019 fue el último año que estuve con Nike. Pero ese año yo ya no firmé contrato ni siquiera. Porque el año anterior, eso, no lo había hecho muy bien. Entonces me dijeron, bueno, vemos tu contrato en pista cubierta, después de pista cubierta, pero ahora no sabemos, ¿no?, qué ofrecerte y demás. Y fue súper curioso, porque en pista cubierta quedé subcampeona de España, que no conseguí el objetivo de ser campeona de España, pero sí fui con la selección al Campeonato de Europa y fui semifinalista. Pero no me veía con las fuerzas, me parecía poco, y no me veía con las fuerzas de ser yo la que iniciase la negociación con Nike, ¿no? Entonces se quedó así ese año, como en blanco, sin contrato y sin nada, y obviamente yo sabía ya que al año siguiente no iba a estar con ellos. Pero tampoco hubo una comunicación de ya no estás con nosotros, que eso es lo que me parece terrible, ¿no? Lo he visto, me pasó también cuando salí del Barça, que salí bien, ¿no? De hecho, veo en el sentido de que veo al Presi, hablo con él y demás, pero les tuve que escribir porque digo, no, aquí no se comunica cuando... ¿No? No se habla de qué expectativas tenéis, una conversación de qué va a pasar, ¿no? Es como simplemente... Bueno, yo lo veía también, ¿no? Porque el Barça no estaba en un buen momento, tampoco yo empecé a buscar también, ¿no?, pues mis cosas, estuve de independiente con Dasan Stars, pero es como que hay mucha falta de comunicación, como que es como te lo hueles y tienes que actuar, ¿no?, antes de que pase lo que crees que va a pasar. Sí, y además, perdona, ¿te mantenía ese patrocinio de Nike? No, ya con Nike no, con Nike en cuanto... Digo a nivel económico, cuando tú estabas dentro. ¿Te mantenía a nivel económico? ¿En qué horquilla se movía? Con Nike, mi contrato no era malo, pero obviamente no era un contrato, pues voy a los campeonatos, ¿no? Mi nivel era de luchar por finales europeas, ¿no?, quedar entre las 10 primeras de Europa y luchar por semifinales en campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos. Entonces no es un nivel en el que te vayan a dar un supercontrato, ni mucho menos. Pero no estaba mal. El problema del atletismo en baloncesto yo lo veía como súper fácil. De hecho, cuando estaba en el ESTU cobraba bastante decente porque era una niña, tenía un contrato de 1.600 euros que estaba bien. Y te lesionas, eso no, y vas a cobrar, ¿no? Que parece como muy loco. Y sales de fiesta. Pero en atletismo, en este tipo de deportes, no te puedes permitir el lujo de lesionarte. Porque al final yo tenía... tienes Nike, ¿no? Tienes Nike, tienes la beca de la Española, los madrileños tenemos la suerte de optar a becas de Madrid, hay otras comunidades que no optan a eso, ¿no? Pero los madrileños tenemos beca de Madrid. Luego si tienes algún sponsor, ¿no?, extra, entonces tú vas como mendigando de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Si te lesionas no puedes mendigar de aquí, de aquí, de aquí, aquí, ¿no? Entonces es como que puedes pasar de ganar bien a lesionarte y ganar 4 duros, literal. Y eso es bastante duro para alguien que se quiere dedicar, ¿no?, a esto y que se puede, no solo que se quiera dedicar, sino que se puede dedicar porque es selección española, Juegos Olímpicos. Ahora están luchando bastante para ver cómo puede cambiar todo eso con los deportistas, ¿no?, de selección española, de otros deportes, viendo cómo regularizar todo esto, tema de cotizaciones a la seguridad social y demás. Pero son deportes muy duros, muy, muy duros, la verdad, en ese sentido. Para mí ahí es muy importante, y creo que lo acabas de decir tú, joder, para vuestra cabeza, que os mantengan un poco
en unas bases, ¿sabes? Que luego si lo haces bien tengas ese plus de Nike, de lo que sea, vale, pero tenéis que tener unas bases para estar tranquilos. O sea, para trabajar y para rendir en el alto rendimiento hay que estar tranquilo. Sí, sí, sí. Entonces, para mí, eso si lo dan, el paso que dices sería espectacular. Los futbolistas Auri estaban muy tranquilos, ¿a que sí? Sí, mira, de hecho, a mí, y es un detalle que tuvo Sasuna, yo me rompí el cruzado cuando estaba 21, 22 años, cuando empezaba mi carrera y era conocido o venía como joven promesa y me renovaron 3 años a una pasta. O sea, hay clubes que te tratan bien y que dicen, bueno, pues viene bueno, vamos a cuidarle, ¿sabes? A mantener ese espacio para que esté tranquilo y pueda rendir bien. Es que para mí es necesario. Pero se ve como si fuera... Sí, joder, que es algo que hay que poner en valor, ¿no? Que lo hagan con los clubes, porque hay algunos que no lo hacen, pero se ve como si fuera un favor o un lujo, ¿no? Cuando si yo es que lo que voy a hacer es seguir rompiéndome el lomo para recuperarme y estar al nivel que he estado, ¿no? Si me dais la espalda. Y ahora algo que sería interesante hacer algún tipo de estudio, pero obviamente en deportes, por ejemplo en atletismo, ¿no? Cada vez la edad, si tienes 20 y pico años, no quieres 27, ¿no? Casi de los 30, tú no te quieres dedicar a un deporte en el que vas a ganar o no puedes ganar dinero, ¿no? Es como es que me compensa más dejar de pensar en ser profesional y ponerme a trabajar, pero 100%. Y de hecho a mí me está llamando mucho la atención que ahora justo que acabo de terminar, tengo un montón de trabajo, estoy hasta arriba y me pone muy contenta, obviamente, pero es como, vale, que sí que es verdad que es cuando dejas el deporte es cuando empiezas a ganar dinero. Digo, que No, sí, nunca es tarde. Que esto es verdad, que es así. Vale. Europeo 2022. ¿Qué nos tienes que decir de eso? ¿Qué pasó ahí? Comité español, comité europeo, cuéntanos un poco a la gente. Este tema me da un poco de pereza. Pues hazlo rápido, un speech. No, es decir, Son todos unos cabrones. me da un poco de pereza porque fue bastante duro, yo pensaba, claro, obviamente la vida de un deportista se entiende, ¿no? Con los altos y los bajos, porque es así, todos tienen altos y bajos, y es como la vida, ¿no? La vida tiene altos y bajos. Hay momentos en los que estás más contento y te va mejor, y hay momentos en los que te va peor, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, yo pensaba, después de haberme ido a Suiza, de todo el esfuerzo, ¿no? Para volver a conseguir mi nivel, que me costó 6, 7 años, ¿no? Conseguirlo, conseguir estar mejor. Claro, tú vienes de los Juegos Olímpicos de Tokio, habiéndolo hecho bien, capitana de la selección, ¿no? Piensas que te van a tratar un poco mejor, ¿no? Y fue muy duro para mí no estar en esa lista. Yo es que pensaba, no tenía ni idea, de verdad, que fue como uno de los golpes más duros de mi carrera, porque no me lo esperaba. ¿Sabes? Como ¿qué está pasando? ¿No? Si ahora me va bien, ¿no? Si ya lo he conseguido, tengo una estabilidad también a nivel deportiva, emocional y demás, que, bueno, y lo que pasó fue... me lesioné después de los Juegos Olímpicos, me lesioné en pista cubierta de 2022 y claro, no pude competir hasta casi el Campeonato de España. Sí, 2 semanas antes del Campeonato de España ni siquiera me había puesto clavos, pero decidí ir porque había Mundial y había Europeo. Yo tenía la mínima para las 2 competiciones, ¿no? Del año anterior. Claro, ir al Mundial con el equipo de relevos al final no me daba opción a poder competir individualmente. Pero era algo positivo porque, claro, al final un equipo nuevo, poder competir en un campeonato del mundo, vas cogiendo experiencia para nuestro objetivo, que era el europeo, que además fuimos finalistas de Europa. Cuando termina el Mundial... En el Mundial ya los atletas ya estaban un poco calentitos, ¿no? Porque ya hubo gente que no compitió aún estando clasificados, ¿no? En el ranking de la World Athletics. Y de hecho ya se empezaban como a pedir explicaciones. Recuerdo la
una de las reuniones previas que hacemos, que hubo, bueno, pues varios deportistas pidiendo explicaciones, ¿no? a presidente seleccionador. Y cuando sale la lista del europeo, pues también vuelven a hacer lo mismo y a gente que estaba, ¿no? clasificada en el papel, ¿no? Al final hay que entender que está la clasificación de la World Athletics o de la European Athletics y luego el filtro que puedan hacer cada federación. Pues nos dejaron, no sé si fueron a 7 o a 8 sin ir en nuestras pruebas individuales. Claro, yo en ese momento no entro tanto en eso, no entro tanto en si te dicen si vas o no vas, ¿no? Sino entro un poco en las formas. Yo había hablado con el seleccionador en el Mundial, había entendido, y creo que soy una persona que entiende bastante bien las cosas, que la última decisión de si iba a ir al europeo o no la iba a tener yo y mi entrenador, ¿no? En plan de Auri, yo entiendo que si vas a correr en 53, a ti no te compensa correr en un europeo, ¿no? Yo vengo de ser en los Juegos Olímpicos, creo que fui la octava novena europea, no, en mi cabeza no está ir a participar a un europeo, ¿no? En ese momento. Y era como, sí, por supuesto, tal. Entonces, cuando llegamos a España, me escriben, me dicen, te mantengo en la lista y tal. Yo ya estoy como, qué bien, tranquila, vale, voy a ir al europeo. Y cuando sale la lista, mi nombre no está. Me lo pasa, me manda mi pareja el y me dice que no estás. Y te lo juro, es que todavía me dan un poco de ganas de llorar. Pensaba que me había quitado con Photoshop. Le digo, me estás jodiendo. Esto es... O sea, la noticia te la da tu chico. Sí. Hostia. Llamo al seleccionador, que yo además me llevaba muy bien con él, que teníamos buena relación, ¿no? Podíamos hablar, y a él se le vio bastante afectado y me dice que no, es que, digo, ¿qué es esto? ¿No? En plan de, ¿qué es esto? Tal. Y dice, no me han dejado llamarte, me dijo. Me acuerdo que cuelgo, estoy bastante, ¿no? afectada, tal. Y luego digo, le vuelvo a llamar o a escribir, le digo, vale, yo esto no lo acepto, voy a apelar, ¿no? Voy a quien tengo que escribir para decir que no estoy conforme con esta decisión y tal. Y me dice, no sé si cómo se llama, el comité técnico o tal. Entonces les escribo un WhatsApp a los 3 del comité técnico, presidente, el otro no sé qué, director general creo que es, ¿no? Y seleccionador, que les iba a mandar un correo. Y mando un correo para ver que piensen otra vez, ¿no? Como recapacitar, porque creo que esta decisión no está bien tomada, tal. Y lo que ya me cabrea, de verdad, es que la respuesta es una respuesta de la abogada de la federación y es una respuesta legal, ¿no? En plan y luego diciendo, este año has quedado octava en el campeonato de España, eres la 100 no sé cuánto de tal. Digo, obviamente, si estaba lesionada, si me lesioné cuando estabais ahí, ¿no? Sí, digo, yo esto que me estáis contando lo sé. Y ahí fue cuando me cabreé mucho, porque creo que me parece una auténtica falta de respeto que a cualquier deportista en general, obviamente, pero al deportista más veterano, ¿no? De los más veteranos de la selección, que viene de ser capitán, ¿no? Uno de los capitanes de los Juegos Olímpicos, que está en un buen momento de su carrera deportiva, no seáis capaces de llamarle. Y digo, es que si me hubieran contado una milonga, es que de no vas porque eres mejor para el equipo si bien vas solo con el relevo, si es que hay muchas maneras de hacerlo bien, de convencer, ¿no? Un poco de dialogar y convencer por qué la decisión que estoy tomando es la adecuada, sin faltarnos el respeto, ¿no? Y sin hacernos tan de... Sí, al final lo que ves es eso, que somos todos los deportistas totalmente imprescindibles. Números. Uh-huh. Y que se la pela, que les da igual.
Y es muy duro. Y fue para mí uno de los golpes más duros de mi carrera porque es que no me lo veía venir en absoluto. Hay veces que te ve, ¿no? Lo ves venir, de vale, a este campeonato no voy a ir, o te lesionas y. No sé, hay veces que yo otra de las cosas las he vivido diferente porque sí, porque entiendes que son cosas que pueden pasar en el mundo del deporte. Pero este no me lo venía a venir para nada, para nada, para nada, para nada. Femke Bol, ¿qué pasó con ella en 2023? ¿Por qué se cebó tanto la gente? En 2023, cuando se cayó en esto, no sé si no sé que se cebaron con ella, ¿no? Sí, en redes y así, sí. Sí, ¿qué decían? No, al caerse antes de Ujú, meta, pues eso, ujú. se cebaban con ella y tal. Mm. Y luego lo que luego ocurre en 2024. ¿Tú eso como atleta, cómo lo viste? Em, no sé en qué. Tanto la crítica como la resiliencia que luego ha Vale, la demostrado crítica Femke. no sabía que hubo críticas, no Mm. las leí. Pero a mí me va a sonar un poco raro. Es bastante amiga, además, me llevo muy bien con ella. Creo que un deportista como Femke Bol falle la hace muy humana, ¿no? Mm. Es algo que va a sonar raro, ¿eh? A ver si se me puede entender, que me gusta ver en el mundo del deporte, ¿no? Porque muchas veces hay deportistas que son muy superiores al resto, ¿no? Y que nunca fallan, que nunca se equivocan y tal. Es como, ¿esto es real? Yo no sé cuánto de real es, ¿no? Entonces, ver a un deportista de las características de Femke que falla, la hace humana. Y luego ver, ¿no? que es capaz de resarcirse, mola muchísimo, ¿no? Y luego, pues lo mismo, este año, por ejemplo, eso lo hizo muy bien, pero con su actuación en el Cuatro Vallas no estuvo contenta, ¿no? Y eso la hace como muy humana, independientemente del gran nivel que tiene. Total. La traeremos, ¿no, John? Al programa hacemos aquí en inglés Sí, a ver sí. qué pasa, ¿no? Tú sabes tú, el inglés tú. Holandés. La traemos y también hay otra que podemos traer. Ana Peleteiro. ¿Conoces a Ana? Sí, claro. Vale. ¿Qué polémica hubo fueron unos juegos que no sacó la bandera o qué pasó ahí? No, creo que fue que decían que tapaba el nombre de España. Ah, Puede ser. vale. Creo que Sí, iba puede por ser. ahí, creo que iba por ahí, sí. Esa es justo, es totalmente absurda, porque hay otras cosas, ¿no? En el sentido que la gente buscó, ¿no? Polémica donde no la había en absoluto, porque el dorsal, ¿no? De atletismo, como es tan grande, te lo colocas, pues como puedes, para que te moleste lo menos posible. Y creo que la gente, ¿no? Como este año se han cebado tanto con ella, intentaban seguir sacando polémica y molestar donde pudiesen. O sea, se lo colocó tapando supuestamente el este de España. El nombre. Y eso le Sí, rajaron por eso. sí. Pero. Pues sí que estaba informado yo. No, Que es creo una bandera. Ahí, No, tío. no, pero porque al final yo lo que creo que pasa, ¿no? Es como con estas cosas en Twitter, ¿no? Había un montón de comentarios este verano sobre eso, sobre Ana Peleteiro y las declaraciones, ¿no? Antirracistas que ha hecho, o de que es negra o tal. Como ha habido tanta polémica, yo creo que se ha distorsionado también muchísimo. Y creo que eso sí que fue por tapar, ¿no? Con el dorsal el nombre. el nombre de España, y que es algo que hay veces que somos este dorsal, me lo tengo que poner así porque no voy a competir incómoda, y no significa nada en absoluto. Tocamos algo de salud, John. Dale. ¿Te parece? Vamos avanzando. Yo te quería preguntar, Auri, a nivel de los centros de alto rendimiento, porque lo hemos nombrado antes y quiero un poco volver a ello. ¿Cuánto de duros son? Porque has dicho que son hostiles. ¿Por qué son hostiles? ¿Por las personas que lo componen? No, a ver, el sistema de alto rendimiento es un. O el alto rendimiento es hostil en sí, ¿no? Es un sitio, ¿no? En el que llegan muy pocos al alto rendimiento, y para llegar hay que hacer un montón de renuncias, de sacrificios. Yo hablo mucho del el sufrimiento, que hay que entenderlo como parte del deporte, ¿no? Hay veces que hay lesiones que son totalmente inevitables, hay veces que lo has dado todo
y no consigues el objetivo de europeo, Juegos Olímpicos o lo que sea porque no has llegado y es parte del deporte, ¿no? Y luego está todo el sufrimiento que no puede pasar, ¿no? Hay cosas que pasan pues de abusos de poder, todo el tema de salud mental, hay muchos trastornos de conducta alimenticia en los centros de alto rendimiento, hay mucho de fijarte en lo que hace del otro, mucho de criticar, hay muchas, sí, muchas cosas que existen también dentro del deporte que hemos normalizado y que no deberían pasar, ¿no? Entonces, en un centro de alto rendimiento todo eso se puede ver ahí. Los centros de alto rendimiento son, yo creo, que espacios espacios necesarios, ¿vale? Espacios muy positivos para el rendimiento de los deportistas. Nosotros en España tenemos la suerte de tener instalaciones que son una pasada, pero nos tenemos que poner a trabajar también en el bienestar del deportista, en el bienestar integral, porque hay muchas cosas que pasamos por alto, que no vemos, que no detectamos, y que tiene que haber profesionales que estén ahí para detectar todas esas cosas. Para educar también, para formar. Hay muchas cosas que se hacen sin mala intención, ¿no? Esto se hace así toda la vida, ¿no? Simplemente, bueno, pues por un poco de desconocimiento, de no saber qué consecuencias puede tener, ¿no? Pueden tener ciertas acciones y creo que hay que dar mucha información tanto a deportistas como a entrenadores y técnicos, ¿no? Luego, además, ahora, bueno, hace poco sacaron una ley en 2021, la LOPIBI, que es una ley para luchar, ¿no?, contra la violencia en la infancia en general. Tiene un apartado de deporte y habla también de todo esto, de la importancia de que la gente que está cerca esté formada en esto y también cómo detectar estos tipos de casos donde hay violencia en el mundo del deporte, ¿no? También que entender qué es violencia en el deporte, también lo tenemos que entender. Es normal que menores de edad bueno, pues estén no sé cuántas horas al día entrenando sin descanso. No sé, es muy complejo, es muy largo y hablo un montón. Pero bueno, en definitiva, perdonadme, en definitiva lo que yo creo que los centros de alto rendimiento son necesarios, tienen que existir. Tenemos muy buenas instalaciones en España, pero se pueden hacer mejor las cosas, ¿no? Y para eso tenemos que hacer también mucho trabajo de autocrítica y tenemos que formarnos mucho. Porque yo creo que si coges a X deportistas que han estado en centros de alto rendimiento, te van a decir eso, pues muy bien cuando tal, pero esto pasa y no debería pasar. Decías, Auri, acerca de los centros de alto rendimiento, cosas positivas, cosas negativas. Las positivas están muy guay, pero dentro de las negativas, ¿qué aprendizaje llevaste? Porque dentro de lo negativo hay aprendizaje, luego igual no sí, fue tan muchísimo. negativo. No. De hecho, para mí, mi experiencia fue simplemente que cuando estás mal te come el centro de alto rendimiento. Cuando estás mal, es muy fácil seguir yéndote para abajo, ¿no? Por la dureza de estar en un sitio. Bueno, pues imagínate, si estás lesionado y no puedes esto y tienes lesiones que no sales adelante y demás, y estás en un sitio en el que estás ahí para entrenar, pues obviamente, ¿no? Pero son espacios donde puede haber también muchísimo crecimiento, donde yo, bueno, pues simplemente el hecho de ver deportistas de diferentes deportes conviviendo juntos también es muy guay, ¿no? Poder también relacionarte ver cómo funcionan otros deportes, el espacio en mi caso, atleta de tu grupo de entrenamiento, mola mucho la parte social del deporte, donde compartes con gente con mismos o similares o objetivos similares. Luego poder ver
toda la capacidad de esfuerzo de tus compañeros y la tuya propia, ¿no? Como dar todo por un objetivo. Son sitios muy guays, muy guays. Pero ¿qué hacemos cuando el deportista no está tan bien? ¿No? ¿Cómo hacemos, cómo ayudamos a que... Bueno, pues muchas veces se ve y tú ves que deportistas pueden tener un problema, que deportistas pueden tener un problema de alimentación, que deportistas pueden estar teniendo un problema de depresión, ¿no? ¿Qué hacemos cuando pasa eso? ¿Eso estaba cubierto en el centro que estuviste? Hay psicólogos deportivos, pero un deportista que está mal, para poder pedir ayuda, tienes que estar en un lugar que no puede ser que estés muy mal. No sé si me entiendes. Ujú. Entonces, yo creo que muchas veces están ahí los recursos, pero es como que es responsabilidad del deportista ir a por ellos. Pero hay veces que hay gente que no va a ir a por ellos porque está tan mal que hay que ir a buscarles para sacarles de ahí. Ujú. Y yo creo que es lo que faltaría, ¿no? Hay muchos recursos, muchísimos, pero no podemos esperar a... Bueno, venid a cogerlos, ¿no? Es como que hay una parte de responsabilidad y lo hemos hablado antes y a mí me parece muy importante poner la parte de responsabilidad personal, pero tiene que haber también un balance en el otro aspecto también. Tema de grasa. Auri, ¿os controlan mucho o os han controlado mucho en el atletismo que tenéis que tenerlo controlado? ¿Os miden a los Em, atletas? Eso depende un poco supongo, de cada entrenador. Em, de lo que quiera cada entrenador, si te quieren pesar, si no. Luego sí que es verdad que cuando te haces las analíticas, ¿no? Yo me hacía analítica y antropometría cada 15 días o así. Creo que eran 15, 3 semanas. ¿Te lo controlan? Bueno, sí, pero depende un poco de quién sea tu responsable. Sí. Lo que sí que creo yo es que, por ejemplo, voy a hablar desde mi experiencia personal, ¿eh? A mí me pasa que cuando voy al centro de alto rendimiento, sobre todo el año ese que os dije, 2010, yo con ese cuerpo yo no podía correr. Era verdad, ¿no? Pero me dijeron eso, que me sobraban como 9, 10 kilos. Mi entrenador en ese aspecto lo hizo súper bien, pero muy, muy bien, porque al menos, bueno, no sé si súper bien, pero lo hizo bien porque al menos la presión no venía de mi entrenador, venía más del entorno, de eso, de cuando te vas a hacer esa antropometría, esto y te ponen ahí los resultados, ¿no? Lo que tienes que hacer. Y a mí sí que es verdad que lo que yo creo es que hay veces que se da ese mensaje de te sobran X kilos, pero no te acompañan en el proceso, ¿no? Yo en ese caso tenía 19, 20 años, pero hay gente mucho más joven en el centro de alto rendimiento. Entonces, no entro creo que se tendría que ayudar más a poder tener una relación sana con la comida, a dar herramientas y acompañar en ese proceso. Si tú a un deportista le dices eso, pues te sobran no sé cuántos tal y no le acompañas y no le dices cómo lo tienes que hacer, pues ¿cómo lo va a hacer? Pues probablemente Mal. mal. O sea, no tanto control, sino más acompañamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que tiene que haber mucha más... sí, que tenemos, sobre todo con los más jóvenes, somos los adultos los que les tenemos que ayudar a que tengan una relación sana con la comida y que entiendan el porqué. Que entiendan. Por eso me gustó tanto, ¿no? Cuando hablamos de Paula Leitón, cómo lo hizo, cómo habló de ello. Porque sí que es verdad que en ciertos deportes la presión también no solo por corporal, porque estés bien, sino por la estética, es muy grande, sobre todo en deportes como atletismo, que corres en top y en braguitas, ¿no? Y creo que hay que hacer mucha más educación también en ese aspecto. Tanto tú necesitas comer de todo para estar sano, principalmente, tienes que estar sano. Y luego, obviamente, depende de tu deporte, depende de tu de tu condición física y demás, pues serás más de una forma o de otra. ¿Qué pasa en el atletismo? Se penaliza mucho o se critica mucho también es como que el deportista, el atleta tiene que estar súper, súper fino,
Y hay veces que es como, es que este atleta, estando un poquito menos fino, va a rendir más porque va a estar mejor de aquí, ¿no? Y no hace falta criticar tanto el cuerpo de los demás. ¿Llegaste a perder la regla cuando No, estabas tan no. fina? Nunca. No, nunca. Yo, la verdad que con las reglas yo no. Y yo creo que también eso es porque dicen que hay veces que hay deportistas que sí les ha pasado. Y creo que sobre todo pasa cuando son más jovencitas. Y luego ¿no? Tienen como más los problemas en el futuro. Pero eso en deportes como el atletismo, también la triada de la deportista es un problema que al final te afecta, no solo es la chica, ¿no? que ves que es súper delgadita, que tiene muchos problemas óseos, muchas lesiones, que pierde la regla, y eso antes, ahora ya se está hablando mucho más de ello y se está visibilizando más, pero además se veía, ¿no? como si fuera positivo casi. Es como, no, esta chica así o hacemos algo para que engorde y esté sana o no puede competir. Sí, al final si se lleva tanto al límite no es beneficioso para nadie, ni para el atleta, ni que eso represente hacia afuera. Claro que es lo peligroso. Total. En cuanto a la educación, sabes que es hacia Sí. afuera. Tema de suplementación. ¿Manejáis suplementación ahí en los atletas? ¿Tenéis alguna parte o algo específico que os guíe ahí? Yo, por ejemplo, cuando estaba en el centro de alto rendimiento no tomaba nada de suplementación porque mi entrenador decía que no era, si te comes bien no es necesaria la suplementación, y eso también creo que es interesante ver esa parte. Luego ya sí me empecé a suplementar más con pues creatina, BCAAs, betalanina, ¿no? Pero estoy pensando, porque creo que también es bastante individual de cada entrenador o grupo de entrenamiento. No, nadie, ¿no? Desde arriba nadie te dice cómo te tienes que... Esto creo que también está bien. Al final depende de cada entrenador. Hay entrenadores como no es necesario. Sí que, bueno, pues nos hacemos analíticas. Si te falta hierro y tienes que tomarte un complemento vitamínico para esto, pues lo hacemos. Pero creo que sí, pues igual que lo otro, es muy individual de grupos y entrenadores. Vamos a ir encarando el final, vamos a hablar de emprendimiento. Ahí, sobre todo, quiero ahondar, Auri, en el gap, ese en el que tú dejas el atletismo de élite y ya te adentras en el mundo laboral. ¿Cómo lo vives, sobre todo a nivel emocional? Pues yo mi plan era estar tranquila hasta diciembre y tengo un montón de trabajo. Creo que es muy positivo. Lo he vivido bastante bien. Sí que la retirada para mí ha sido un proceso, porque desde Tokio al final hice un ciclo olímpico más que no sabía si lo iba a hacer y demás, y eso también me ha servido mucho para que se entienda, ¿no? Cómo posicionarme a nivel laboral bueno, soy trabajadora social en el ámbito deportivo, creo, ¿no? Proyectos de educación en valores a través del deporte, sobre todo destinados a colectivos que están en situación de vulnerabilidad social. Y me ha servido, ¿no? Pues para dar charlas y hablar de, bueno, pues eso, de la parte más fea del deporte, que creo que es necesaria. No es que me encante hablar de las cosas malas, ¿no? Pero creo que estamos en una sociedad de Instagram un poco fake, ¿no? En la que parece que solo hay que hablar de lo bueno. Y si no se habla de las cosas malas, no nos podemos poner a trabajar para solucionarlas, ¿no? Ojalá no tengamos que hablar de las otras cosas. Y sí que es verdad que lo que me pone muy contenta es que justo cuando ya publiqué, ¿no? Anuncié mi retirada, tuve bastantes ofertas para trabajar, ¿no? O para formar parte de proyectos y demás. Ahora mismo sigo con mi proyecto de XT para Deporte para la Vida, con niños que están en centros de acogimiento residencial. Estoy, bueno, pues metiéndome en proyectos de charlas en institutos, y sobre todo lo que me pone muy contenta es que he empezado a trabajar de trabajadora social en un club de básquet. Para todo esto, ¿no? Trabajar a nivel individual, toda la información que a mí no me dieron, que me hubiera gustado dar, que me hubieran dado, tanto a tema de rendimiento, tema de trastornos de conducta alimenticia, de la regla, ¿no? Muchas veces no se sabe, o yo no tenía la información, y muchas compañeras, ¿no? Muchas mujeres no tenemos la información de cuando tú te empiezas con métodos anticonceptivos, dejas de tener la regla. Y necesitamos, el sangrado es falso, y necesitamos nuestras hormonas funcionando para estar bien de salud, ¿no?
Luego al menos tener esa información y tú ya ver qué haces con ella, pero esa información tampoco la tuve. Tema de que sí, que no, con entrenadores, entrenadoras. ¿Cuáles son los límites? ¿Qué cosas tienes que aceptar y qué cosas no tienes que aceptar? ¿No? El tema de conocer tus deseos, tema de cómo te acompañan tus padres, cómo acompañan los padres a los hijos deportistas. Tú tienes que saber, ¿no? Al menos si tenemos una cosa que es súper potente, que es podemos hablar, podemos comunicarnos y tenemos que poder comunicarnos también con nuestros padres cuando no nos gusta cómo nos están acompañando. Pues a nivel individual estoy trabajando todas esas cosas, luego a nivel grupal, dinámicas de grupo para que el equipo funcione mejor. ¿Cómo funciona mejor el grupo? También comunicación, transparencia, saber qué es lo que necesita tu compañera y que tú puedas también hablar de tus necesidades y de tus deseos. He trabajado con los entrenadores también. Formación en la ley de la LOPIBI, que hay muchas cosas que todavía no sabemos qué es violencia dentro del mundo del deporte, ¿no? O qué es maltrato, ¿no? Enfocados, vale, no tanto a la violencia, pero al bien trato del deportista. Y algo que todavía no sé cómo lo voy a hacer, trabajo con padres también. Y todo enfocado a eso, a que las deportistas estén lo mejor posible, que entiendan que el deporte es muy importante, pero el deporte no lo es todo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Lo vemos en muchos ex deportistas, dejas el deporte y no tienes, o no te has formado lo suficiente, o no te has formado en algo que te gusta, ¿no? Te has formado, pero en, bueno, esto mismo y luego ya veremos, ¿no? Hay muchas cosas que te gusten, entonces puedes buscarla. Luego el tema de que yo creo que suele ser un problema, ¿no? Cuando no cuidamos mucho las relaciones personales, porque el deporte como te absorbe todo, y piensas que lo es todo, no cuidas eso, no piensas en tus hobbies, ¿no? Es muy importante que los jóvenes deportistas tengan hobbies. ¿Qué te gusta fuera del deporte? Y que les permitamos ese espacio para hacer su hobby, para salir con sus amigos, y que no nos olvidemos que es formación, que hay muchos deportistas que son muy buenos con 16 años y luego no llegan, ¿no? Entonces es mucho mejor formarles y que si pueden ser, que al menos la experiencia cuando sean jóvenes les sirva para ellos, para divertirse y estar felices. Y luego, bueno, pues si llegas a la élite, que al menos llegues lo más preparado posible. También has hecho tus pinitos de modelo, cosas de anuncios. Suelo hacer cositas también. Me hace gracia que me sigan llamando en algunas cosas. Yo creo que no saben que tengo 36 años. No, pero sí, estoy en varias estos y de vez en cuando me llaman para algo de eso. Pero lo que ¿Y te sí gusta ese mundo? O sea, este es... Me da un poco igual, Sí. la verdad. De hecho, no, de hecho hay veces que me dicen, manda este casting. Y digo, si no me lo manda la agencia, se me olvida y no lo mando. Pero bueno, pues está bien pagado, ¿no? Entonces haces una cosa de un par de días y te pagan bien, pues si te llaman, bienvenido sea. Además, que bien que no la cogieron en el último Sí. proyecto, porque por eso no Mira pensaba que que iba a venir, de hecho. No, sí. De Quiste para la vida, rápidamente. ¿Qué te motivó a entrar? Sabemos quién estuvo detrás de la creación de este grupo. Así que explícanos cómo fue tu... Pues yo siempre lo cuento porque me gusta mucho. Bueno, fue mi trabajo de fin de carrera, de fin de grado. Como yo colaboraba ya con lo que es la agencia antidopaje, que ahora se llama CELAT, dando charlas, esto es hace más de 10 años, hace mucho tiempo, de promoción de los valores positivos del deporte y el antidopaje y demás. El exdirector, Enrique Bastida, le gustó mucho el proyecto. Me puso en contacto con un profe de INEF, bueno, que es doctor también en temas de educación en valores a través del deporte, Rodrigo Pardo, y empezamos en centros de acogimiento residencial. Llevamos 10 años con el proyecto y lo que me motivó mucho fue el consejo de Ramón Cid, que cuando era seleccionador de la española, en ese momento, me dijo, cualquier cosa que quieras hacer, Auri, lo tienes que hacer en activo, porque luego todo es mucho más complicado. Y eso me ha hecho que yo tenga una experiencia laboral de 10 años, mientras que seguía haciendo mi deporte, y por eso ahora, a día de hoy, considero que, bueno, pues que no he tenido, que suena un poco mal, pero que no he tenido ni que buscar trabajo, sino que me están viniendo las
las ofertas a mí. A mí empezar cuando estás en activo me parece algo súper interesante y yo intento siempre a la gente que está metida ahora en el deporte y foco ahí, que tenga esa visión, por lo menos en los últimos años ya, encaminar, porque si no luego, por lo menos me pasó a mí, es un duelo, ¿sabes? Cuando pierdes el deporte es un duelo. ¿Vamos como voluntarios o no? ¿Podemos ir algún día o no? Vale. Se pueden hacer cosas bastante y de hecho el proyecto es la parte de actividad, ¿vale? Que son 2 veces por semana. Y luego intentamos, pues en Madrid, por ejemplo, nuestro padrino es el Club Estudiantes, nos invitan a partidos del Estu, hemos ido a la foto de cantera, hemos estado en los descansos, en los minutos, ¿no? de descanso, han jugado nuestros niños con niños del club. Luego, bueno, hemos ido a ver muchos centros de alto rendimiento, muchos deportistas han ido a dar charlas. Y luego una de las cosas que yo tenía muchas ganas de que se hiciera, con los más mayores, trabajamos con preadolescentes, con los más mayores intentamos acompañarles en su proceso de transición a la vida adulta, porque cuando salen con 18 años es una realidad muy jodida, muy difícil. Y fuimos a la Universidad Europea a que conocieran el periodismo deportivo. Vamos a universidades también, a las facultades. Y estoy pensando qué se puede hacer que tenga que ver con el deporte, pero que no sea deporte. Por ejemplo, yo qué sé, que imagínate, que vayan a las oficinas de no sé qué empresa de deporte a saber cómo funcionan, ¿no? Cosas que les sirvan a ellos para abrirles la mente y que empiecen a pensar qué me gusta, es lo principal, y qué quiero ser, a qué me quiero dedicar. Mira, justo eso es para mí lo principal. Y Joseba lo sabe, abrir la mente, ¿sabes? Muchas veces solo vemos hasta lo que conocemos. Entonces, si hay una persona que te lleva de la mano y te dice, mira, esto también existe. Sí. Aunque luego no lo hagan, pero ya tienen la oportunidad de cuestionarlo. Y eso me parece súper interesante. Entonces vamos a ir, ¿no? Sí. Estáis Vamos. Sí, un día Estáis vamos. súper invitados. Y la última ya del bloque de emprendimiento es, ¿cuál es tu mayor dolor de cabeza en todos estos inputs que dices, joder, me llaman de modelo, me llaman para hacer una charla no sé dónde? ¿Qué es lo que más dolor de cabeza te produce? ¿Lo haces tú, esa gestión? ¿Tienes a alguien que te lo lleve o cómo? Tengo un pequeño problema porque me he dado cuenta que, mira que siempre digo que soy jugadora de equipo, pero para gestionar mis cosas me cuesta delegar. Ahora sí que es verdad que estoy con una empresa, se llama Woman on Top, se llama. Llevamos unos mesecitos, no sé si vamos a seguir colaborando o no, pero sí que me están ayudando un poco pues a que me salgan como más cosas. Pero sí que me he dado cuenta que tengo que aprender un poco a delegar, a no querer solo hacer yo el trabajo. Y luego sí que tengo la cabeza un poco, porque al final, bueno, en unos días voy a dar una formación en un máster, entonces es este proyecto pequeño, luego este proyecto pequeño, luego esta documentación, ¿no? Esto que me he hecho no me sirve para esto, lo tengo que modificar, ¿no? Como que son muchas cosas diferentes y a veces me agobia un poco, la verdad. Vamos encarando el final. Auri, vamos con las preguntas fulanas. ¿Te han dicho alguna vez qué son las preguntas fulanas? ¿Te comentó algo, Patri? No te ha dicho nada. Madre mía. Son preguntas muy al grano y son bastante gamberras. Vale, pero no son de cultura general, ¿no? No, lo vuelvo a repetir, no te vas a hacer un examen. Depende de cómo lo veas. Yo estoy intrigado porque tú que eres triolímpica, Londres, Tokio, Río... Nos dicen que la vía olímpica que es fácil pillar cacho, ¿es verdad? ¿Se pilla cacho en la vía olímpica? Los atletas no. ¿No? No, los atletas somos unos tristes. Entonces, ¿quién? ¿Los entrenadores? No, ojo, a mí me da rabia porque tengo amigas en el baloncesto. Sí, claro, y me decían, ¿no te has enterado de...? Digo, no nos enteramos de nada. Es verdad, yo creo que, claro, hay deportes que te permiten estar un poco más de campamento, suena fatal, pero hay deportes en los que estás así. Y si encima coincide que está muy cerca y que compites y te vas, pues no disfrutas de ese morbo, ¿no? Disfrutas de otras cosas, pero no hay tanto morbo. O sea, que no te da tiempo para nada. Imposible hacer un match, con un atleta, ¿no? Es más difícil, de verdad, ¿eh? Pero bueno, eso dicen, ¿no? Que de hecho regalan
un montón de condones para... Eso se oye eso. Vale, tema de redes sociales, marketing y tal. ¿Cómo harías un reel viral? Así rápido, ¿qué te viene a la cabeza para hacer un reel viral? No sé. No, No sé. no tengo nada. No, sí me viene. Qué crack, tío. Sí me viene, pero no lo voy a decir. Vale, pues no lo dices en privado. Pero no lo he hecho nunca porque no se hacen virales mis reels. Pues, Auri, ¿cuánto gana un atleta a nivel nacional y a nivel olímpico? no, es muy complicado. Lo que es muy complicado de medir porque depende mucho de cada deportista y sobre todo ahora abriendo la parte de sponsors, ¿no? Que a lo mejor eres un deportista que no tengas un nivel olímpico, pero puedes tener sponsors que te paguen bien o al revés también, ¿eh? Pero es complicado. Yo sí lo que puedo decir que yo lo menos que he ganado, creo que han sido como 10.000 euros en un año. Lo máximo que he ganado habrán sido como 55 o así. Bueno, esa horquilla nos vale. Sí, pero para es una saberlo. horquilla Sí, amplia, pero bueno, nos vale. que los años que te puedan ir bien, te pueden ir bien, decente, pero es que cuando te va mal, te puede ir muy mal. Sí, o sea, me refiero que nos vale como a ubicar, ¿sabes? Desde dónde ha sido lo mínimo a. Pero para a lo mí, máximo para ti. no tengo Sí, ninguna sí. medalla olímpica, ni ninguna medalla internacional, ni nada. Vale, tema dopaje en atletismo. Mm. ¿Qué? Está. Hay o sea, dopaje. sí, hay. Sí, claro. Claro que hay, claro que hay. Y nos tenemos que poner las pilas también en todo el tema antidopaje. Pero sería. Esto voy a contar una anécdota que estáis mirando esto, pero me pasó hace poco, bueno, hace mucho, que me dio una rabia. Y esto no sé por qué me estoy mojando con esto. Pero estuve en un foro, en una cosa con Contador, y preguntaron por esta pregunta. Y yo dije que en mi deporte había dopaje. Y dijo Contador, en el mío no. Y yo, en plan de... O sea, dijo eso. Te lo juro, Hostia. te lo juro. Pues obviamente hay dopaje. Y lo que no estamos haciendo es pillar más a la gente que se dopa. Pero es que no podemos decir lo contrario, sería totalmente hipócrita. Claro. Imagínate que en esa cámara está la Auri niña, esa Auri que hizo ballet, que hizo sevillanas. ¿Qué le dirías ahora? Me da vergüenza. No vayas a los fulanos. Muy buena, esa es muy buena. Esa es muy Te lo buena. compramos, tío. Pues vamos terminando, Vale, Auri. sí, cambiemos de tercio, Auri. Ahora tú eres la presentadora y pregúntanos algo que te venga a la cabeza, que tengas curiosidad, a nosotros de manera individual o por fulanos, por el programa, algo que te cause. Joder, lo que quería, pero me habéis contado así un poco. Bueno, lo que sí que me llama la atención es eso, es cómo nace el proyecto. Vale, muy rápido. Este fulano de aquí tenía antes ya un podcast, pero solo de escuchar y pues bueno, no acabó de coger tracción y te lo digo muy rápido, con la gente, con el equipo con el que estaba, pues no avanzaban, se separaron y acabó él solo con ese proyecto. Entonces me lanzó a mí y yo a él directamente, o sea, hicimos match para empezar este video podcast y ahí empezó a nacer todo. Luego ya le dimos una vuelta y vimos que lo que necesitábamos era entender al futbolista ese gap entre ser ser deportista profesional y dejar el deporte profesional. Cerrar ese círculo. Nos parecía algo como... Yo lo pasé mal, entonces nos parecía como súper interesante el conocer a los deportistas esa transición. Y nació de ahí, de esa curiosidad. Es súper interesante. El fútbol no es el único deporte. Eso. Que Sí. no se te olvide. Sí. No, mentira, estoy de broma. Pero se pasa peor de lo que yo lo pasé, peor de lo que esperaba. Solo que tuve 3 años desde 2021 hasta ahora. He tenido todos esos años, pero lo pasé peor de lo que pensaba. ¿Se te ocurren un par de invitados así pim pam? En un momento? Nombres, para que podamos... Uno ha salido antes. Sí, a mí yo me encantaría. Sería guay, ¿no? Además, mañana estoy con Lourdes Moedano. Creo que es muy interesante, además, el mundo de la gimnasia, ¿no? Y el post que el otro día con ella, claro, se retiró a los 21, creo. Es como... Súper joven. Digo, joder, es increíble. ¿Y apuntada. quién más? Y otro más, otro nombre que tengas por ahí. No vale Patrick García, claro. ¿Y la Peleteiro qué? ¿Nos animaría? No. Yo no sé, yo creo que os costaría un poco llegar. Sí. Creo, no sé, igual me es mentira y luego ya está aquí esto. O sea, pero tú no tienes hilo directo con ella para poderle tirar una fichilla.
Bueno, se lo puedo... Ana. ¿Tú qué nos estás viendo? Ana, Pero es que ven. antes has dicho que lo peor que podía ser a tu niña pequeña es que no viniese a los fulanos. No, es broma, es broma. Sí, obviamente tengo su teléfono, tengo su contacto, se lo puedo preguntar cómo funciona, pero no... ¿Ya está en no sé. Galicia? ¿Dónde está? Sí, está en Galicia. Ahora está en Galicia y yo creo que es guay, tiene que ser muy guay volver a casa, la verdad. Mensaje para la audiencia. Y acabamos. Lo que quieras. Jolín, a mí estas cosas improvisadas se me dan muy mal, ¿eh? Estamos dando caña, ¿eh? ¿Qué digo? Lo que te plazca. Está a gusto, si no vas a volver, si vaya experiencia más mala. No, bien, no sé, hablo mucho. No sé quién me dijo que hablaba mucho y me reía mucho cuando voy a los estos. Que no sé qué decir, me da mucha vergüenza, que ha sido un placer estar aquí esta mañana, aunque haya tenido que venir por la mañana y no me guste venir por las mañanas. ¿Dónde te podemos seguir, Auri? Redes sociales. @auribonquesa en Instagram. Y el LinkedIn es súper importante, tenerlo LinkedIn. actualizado, el LinkedIn, Es verdad. que salgan cosas de trabajo. Claro que sí. Pues vamos plegando, lo dicho, seguir a Auri. Nosotros somos los fulanos, @fulanazos en Instagram, estamos en TikTok, que no sé ni cómo nos llamamos. Yo tampoco. Los fulanos, ¿no? Supongo. Tenemos una newsletter que la hace John, yo la reviso, sus faltas de ortografía. Tildes. Así que nada, nos vemos en la próxima. Un placer. Muchísimas gracias, eskerrik asko, Auri Boquesa. Gracias.